Y bueno, en principio ya lo hemos estado hablando, ¿no? Los medios de comunicación en los últimos tiempos, pues la verdad es que están aproximándose al sector de la ganadería, al sector del consumo de carne desde un punto de vista, no desde el que pensamos nosotros, que desde el punto de vista beneficioso que tiene el sector, sino precisamente desde el punto de vista de impactos medioambientales, y muy concretamente se están cebando bastante dentro de lo que tiene que ver con la contribución de la ganadería en el cambio climático. Bueno, en los últimos tiempos, y ya lo hemos ido adelantando, en el último año ha habido un par de informes, aparte del que se ha hablado de la ONU, del IPCC. El primero fue este, que se llamaba The 8 Lancet, y el cual, bueno, pues tuvo muchísima repercusión mediática, y en el cual se estaba promoviendo una dieta de humana, en la cual fuera más sostenible, fuera lo más sostenible posible, incluido para el clima, y también la más saludable para la salud humana. Y bueno, en ese queso de ingredientes que tenía que tener esa dieta, pues la parte de consumo de productos provenientes de la ganadería animal, pues tenía una porción muy pequeñita, ¿no? Entonces, también, bueno, en agosto, ese es el que más ha tenido repercusión, y bueno, también coincidiendo que agosto tiene pocas noticias, supongo que también ha contribuido, ¿no? No ha habido fichajes fuertes del Barcelona al Madrid, pues esto también tiene una gran relevancia luego en los medios a nivel alternativo. Y bueno, este informe, que se llama de la ONU, del IPCC, es Cambio Climático y Usos de la Tierra, y en el cual, bueno, los medios extrajeron como una de las grandes medidas y como uno de los grandes mensajes la reducción de consumo de carne, ¿vale? Bueno, y había siempre, de todas formas, llama la atención que siempre todas las imágenes que vienen en los medios vienen imágenes de rumiantes, algunas veces incluso de África, o sea que es totalmente alucinante cuando se está hablando de reducción de consumo de carne. Vale. Entonces, bueno, ya Pablo lo ha adelantado, que en realidad el informe, bueno, también esto contribuyó a que incluso la revista Nature, una revista prestigiosa científica, tuvo su editorial, y era una editorial basada en la reducción de consumo de carne, porque lo decía la ONU. Bueno, luego hay detalladas más cosas, pero una editorial entera. Ya como ha adelantado Paula, en realidad lo que decía el informe, en realidad era una batería de medidas a lo largo del sistema agroalimentario, creo que eran 28. Una de ellas es verdad que estaba enfocada en las dietas, no hablaba de reducción de consumo de carne explícitamente, hablaba de necesidad de una transición a unas dietas más equilibradas, en las cuales había cabida, evidentemente, la parte vegetal, y también hablaba de la parte animal, que también tenía cabida siempre que tuviéramos en cuenta que proviniera de producciones más sostenibles, con menor huella de carbono, que tuvieran más capacidad adaptativa al cambio climático. Y bueno, y dentro de esas medidas interesantes que también se ha adelantado, y eso sí que tuvo eco en los medios, también se habló de la reducción del despilfarro alimentario, que incluso pusieron cifras equivalentes a los gases de efecto invernadero, que serían la contribución mundial, y hablaron de un 8 a un 10%. Bueno, estas cifras también tenerlas un poquito de que, a ver, cuando uno dice 8,3 en estas cosas, pues tiene una incertidumbre muy grande estas cifras. Es importante y bueno, es interesante como medida, además porque tiene sentido desde un punto de vista lógico. A nivel estatal también tengo que decir que, bueno, que la gente que trabajamos en ganadería y cambio climático, en general no nos hemos inhibido a esta problemática y hemos intentado sacar artículos de opinión, o más que de opinión, de divulgación. Y ya han salido diferentes artículos, y yo quería resaltar uno, el cual formo parte, y que, bueno, lo escribimos entre 16 investigadores de la Red Remedia, que para todos aquellos que no conozcáis es la red científica a nivel de España que aglutina a los investigadores e investigadoras que trabajan en agricultura, ganadería y sector forestal y cambio climático, muy enfocada sobre todo en mitigación, aunque también estamos acercándonos a la adaptación. Os invito a que pongáis Google Red Remedia, os va a aparecer mucha información, no solo para científicos, sino de divulgación. Incluso cada vez más nos vamos acercando no solo a técnicos, sino al sector, bueno, pues invitando que también hagan sus aportaciones y hagan y contribuyan con nosotros. Os adelanto que en este, como el título decía, que igual no se lee aquí, bueno, lo que intentamos es dar un poquito, contextualizar esta medida dentro de lo que sería el mundo, y depende de dónde estés, y sobre todo también hablar de las luces y sombras que entrañaría hacer una medida de este tipo, ¿no? La reducción de carne a nivel social y un poco promovida desde el punto de vista de las políticas.
Dentro de las políticas, bueno, dentro de lo que serían los compromisos del Acuerdo de París, que establece unos compromisos, si no son específicos, hay un compromiso de los países que forman parte, que son casi todos, de reducción a 2050. Bueno, hay diferentes tiempos, ¿no?, de objetivo. Bueno, se han empezado a establecer planes estratégicos a niveles estatales, a nivel europeo. Por ejemplo, el PNIEC, que igual habéis oído, no sé si lo habéis oído con estos acrónimos, es el plan estratégico en España que hace unos meses pues se lanzó y se está debatiendo y creo que se ha aprobado. Y en este caso no se centró prácticamente nada en lo que tiene que ver con usos de la tierra y fue bastante centrado en lo que tiene que ver con energías renovables, transporte, etc. Pero ha habido otros países, como iba a poner el ejemplo el Reino Unido, el cual ya ha sacado su plan para 2050 y el cual tiene una parte muy importante que tiene que ver con los usos de la tierra y muy vinculado con la ganadería y sobre todo teniendo en cuenta la ganadería, que allí hay bastante vinculada al territorio, en extensivo, en pastoreo, etc. Bueno, el objetivo de parte de estas estrategias es liberar territorio que ahora mismo está en otros usos que no son secuestro de carbono masivo, sino que podría ser, bueno, la ganadería, lo toman como un ejemplo, podría ser cultivos, etcétera, y quieren liberar territorio pues para reforestar, bueno, sí, para intentar reforestar masivamente. Bueno, es bastante discutible los valores que están dando de potencial de reforestación al Reino Unido, y también para plantar cultivos energéticos y a su vez pues compensar emisiones a partir de esos cultivos. Entonces, dentro de las medidas que propone, vinculadas a este objetivo, está la reducción del consumo de carne, promovido desde el Estado, sobre todo de carne roja, y esto habla de 2050, esta estrategia, habla de casi un 50% de la reducción de carne. Esto, como acabo de decir, está directamente afectaría a todos estos sistemas ligados al pastoreo. Ahí la mayor parte es así, el consumo, la carne roja. Luego habla de una mejora de sistemas productivos y, bueno, en realidad lo que está promoviendo es liberar hectáreas a partir de una intensificación evidentemente sostenible. Luego también hay que valorar cómo se puede hacer así. Y luego también habla de, bueno, vamos a reducir el consumo de carne en general y además vamos a intentar reemplazar parte de ese consumo con carne roja, con carne de pollo y carne de ave y carne de cerdo. Un poco basándose en que estos animales son más eficientes a nivel de animal en el uso de la alimentación. Bueno, pues eso es verdad, pero bueno, a nivel sistémico, bueno, pues eso hay que hacer números y no sé si saldrían los números, ¿vale? Entonces, bueno, yendo un poco a lo que es la exposición, la gente pregunta siempre, ¿no?, pero verdaderamente ¿cuánto contribuye la ganadería? Y aquí, bueno, en general mi seminario voy a seguir hablando de rumiantes. O sea, yo no sé si al final va a hablar alguien de pollos y porcino, pero bueno, voy a seguir hablando de rumiantes, que creo que están en el foco del problema en este caso y sois de lo que conozco. Bueno, hay muchas estimaciones, pero bueno, yo creo que la más aceptada, porque hay de muchas, hay muchos porcentajes, la más aceptada que se suele utilizar es la del 14,5, ese 0,5 me hace un poco gracia porque es como apuntillar bastante, ¿no? 14,5 las emisiones mundiales que vienen de la actividad humana, vienen de la ganadería, y no solo incluye las emisiones directas que ocurren en la granja, sino también pues la fabricación de piensos, la fabricación de fertilizantes, bueno, el transporte, etcétera, etcétera. En esa estimación está puesta ese porcentaje. Y aquí tengo que empezar a hablar del tema de las métricas. Voy a hablar de... esto es la estimación convencional, y voy a hablar de otras cosas alternativas y de las problemáticas que tenemos ahora mismo con las métricas, desde un punto de vista académico, pero que luego se traduce a un punto de vista político, y ahora cada vez más, siempre que pongamos que la ganadería vamos a empezarla a tratar como una de las herramientas para reducir el impacto en el clima. Entonces, bueno, hay que remarcar que todos los valores que estamos dando, los que ha dado Paula también, estamos utilizando CO2 equivalentes, que son el GWP, que es Global Warming Potential, el potencial de calentamiento global, y ese 100 corresponde bueno, establecemos una línea temporal que estamos comparando los diferentes gases, que esto se hace para normalizar el efecto de los diferentes gases de efecto invernadero, ponerlos todos juntos en relación al CO2. Siempre hablamos de CO2, pero en realidad hay otros gases de efecto invernadero que en la ganadería son muy importantes, especialmente en la agricultura, que es el metano y el óxido nitroso, CH4 y N2O, y el cual establece una equivalencia
a 100 años con el CO2 del metano, creo que en la última revisión, creo que son 28 kilogramos de CO2 por kilogramo de metano y 265 kilogramos de CO2 por kilogramo de óxido nitroso emitido. ¿Vale? Esto, lo que no tiene en cuenta esta métrica, y es algo que voy a intentar hablar ahora mismo, es que el metano en especial tiene, como diferencia de los otros gases de efecto invernadero, y vamos a poner el CO2 como referencia, que tiene un tiempo de vida mucho más corto. O sea, en una década el metano se vuelve a oxidar en CO2 y bueno, forma parte. Ahora lo voy a intentar explicar. Mientras que el CO2 y el óxido nitroso, que son los gases más abundantes, permanecen durante miles de años hasta que se descomponen y bueno. Entonces, bueno, esto lo voy a explicar en la comparativa en lo que sería el metano que producen los rumiantes con el CO2 que se libera a partir del uso de combustibles fósiles. ¿Vale? Entonces, el metano que producen los rumiantes, pues en realidad proviene de un CO2 que fijan las plantas, ¿no?, a través de la fotosíntesis y que, bueno, en parte es celulosa, y esta celulosa, como he dicho antes, nosotros o los pollos o los cerdos no pueden digerirla, pero los rumiantes tienen una habilidad que es la de tener una flora bacteriana que les permite digerir por una fermentación, les permite digerir esta celulosa, y a partir de ahí pues se genera un producto, una molécula que es el metano, que no es intencionada y es perniciosa, pero bueno, como os decía antes, va a la atmósfera, pero permanece aproximadamente una década como metano y teniendo ese poder de calentamiento, que es verdad que es mucho mayor el metano, el poder de calentamiento que del CO2, pero permanece solo una década como metano. A partir de 10 años o así, se oxida fotoquímicamente otra vez al CO2 y ese CO2 vuelve otra vez a estar susceptible para que lo fije otra vez la planta y vuelva otra vez a cerrar el ciclo. Entonces es lo que llamamos el ciclo de carbono de vida corta. Entonces, a diferencia de lo que sería el CO2, que proviene de un combustible fósil que ha estado durante 100, 200 millones de años, ese carbono fijado, y de repente llegamos, encendemos el coche, se quema y sale este CO2. Este CO2 va a estar durante muchísimos años y no sin desaparecer de ahí, va a tener un poder de calentamiento muy grande. ¿Qué pasa ahora mismo? Hombre, podría hacer como que la planta lo fijara otra vez, pero lo que pasa en estos momentos es que estamos produciendo tanto CO2 que las plantas o los océanos son incapaces de absorberlo, entonces al final se acumula el CO2 en la atmósfera y genera más calentamiento. Bueno, esto cómo se traduce en métricas, y he intentado, no sé si voy a ser capaz de explicarlo, pero bueno, está explicado a un documento que pongo luego el vínculo. Es una métrica muy novedosa que están haciendo desde Oxford y que se está probando ahora en alguno de los grupos de trabajo del IPCC. Es de momento académica y claro, el salto de que pase académica a las políticas seguramente sea inabordable, porque cualquier cambio de estos en políticas es muy difícil, pero presenta una situación muy distinta. Esta nueva métrica lo que intenta es incorporar esto que acabo de decir, que el metano, pues que en realidad, bueno, este tipo de lo que está sucediendo, ¿no? Si comparamos el CO2 con el metano en una situación que durante años el CO2 y el metano están subiendo su tasa de emisión, o sea, tenemos más animales, por ejemplo, y tenemos más coches. Pues lo que está sucediendo es que el calentamiento que produce el CO2 y el calentamiento que produce el metano es distinto. El que produce el CO2 de los coches se va acumulando más y va acumulando más calentamiento, ¿vale?, que el del metano. El metano también va acumulando calentamiento, evidentemente, pero como tiene, voy a poner el símil, que ayer lo hablé con Pablo y parece que puede ser interesante, el símil de la bañera. Tenemos una bañera en la cual echamos agua, y el agua puede ser CO2 o metano. Vale, cuando echamos el CO2 a un ritmo el que sea, con el grifo, tenemos que se nos va el agua con un agujerito muy pequeño. Entonces la bañera se nos va llenando, se nos va llenando, se nos va llenando. El metano, si lo echamos con el grifo de la misma forma, con la misma abertura de grifo, tenemos un agujero muy grande. Entonces, bueno, pues echamos mucho, pero también se va saliendo mucho. Entonces, depende de cómo se va llenando la bañera, depende de cuánto vamos echando. Si empezamos a echar menos, la bañera se va a ir reduciendo del agua. Sin embargo, el CO2, si echamos poquito, se va a seguir subiendo, pues porque el agujero es muy pequeñito. Y eso es lo que se observa a nivel atmosférico. Cuando tenemos emisiones constantes de CO2 y metano, lo que observamos es que el CO2 se sigue acumulando, pues porque no le da tiempo a romperse y a que desaparezca su poder de calentamiento, pero el metano se acumula muy pequeñito, o sea, porque en 10 años se empieza a disgregar. ¿Y qué pasaría en un escenario donde caen las emisiones? Vamos para imaginarnos otra vez,
Disminuimos los coches, a ver, suponiendo que son los mismos tipos de coches, o disminuimos las vacas. Vale, pues a igual tipo de cantidad de coches y vacas que disminuimos en cuanto a metano y CO2, lo que tendríamos es que con el metano disminuiríamos muy rápidamente el poder de calentamiento que tiene ese metano una vez estamos reduciendo, y si lo bajamos a cero, si nos cargamos todas las vacas y pensamos que las vacas son la única fuente de metano, ¿no? Entonces disminuiríamos el poder de calentamiento del metano pues en muy poco tiempo, igual en 8 años. Si disminuimos hoy, en 8 años ya no hay poder de calentamiento del metano. Sin embargo, el CO2, incluso si lo disminuimos en un determinado momento, continuará durante muchísimos años, porque lo que he dicho, el agujerito de la bañera es muy pequeño. Entonces, bueno, esto se tiene que tener en cuenta en las políticas. Y esto es algo que el Global Warming Potential, el CO2 equivalente, no lo tiene en cuenta. Y bueno, pues convención se está utilizando desde hace muchísimos años. Yo creo que no es mala intención, es simplemente que es un tema muy difícil también. O sea, el de mezclar metano con CO2, o sea, es un tema que se nos va de las manos y bueno, pero una vez tienes que poner políticas, pues es importante volver a remarcar estas cosas. Bueno, está en este resumen, bueno, está mejor resumido en esta página que es de la Universidad de Oxford. Y bueno, volviendo un poco a las principales fuentes, y ya se ha hablado antes de... Ahora volvemos a lo que son las métricas convencionales de CO2 equivalentes. Sí que es verdad que para los rumiantes la mayor parte de las emisiones, y esto es un metaanálisis que tenía que ver con diferentes análisis de ciclo de vida en el mundo, pues por ejemplo, para ovino, por ejemplo, el entérico, el metano, pues es una de las fuentes principales, casi un 60, un 70%. En vacuno de carne es un poco menos, y en vacuno de leche aún menos. Y así, bueno, otras fuentes importantes son el óxido nitroso de los suelos, a veces por las tierras que tienes en tu explotación, pero también por las tierras que puedes tener en otro sitio de las que obtienes los piensos. Y bueno, hay otras cosas como el uso de energía, el metano que proviene del estiércol, del manejo de las deyecciones, etcétera. Bueno, aquí he hecho un pequeño ejercicio. Estos son resultados preliminares, o sea que igual he fallado en alguna décima, igual estoy diciendo que son kilotones tal el valor y he fallado. Yo creo que no, pero yo creo que está bien. Bueno, esto lo he desarrollado, lo he llevado a cabo, son más de 50 años, desde el 61 hasta el 2017, una estimación de las gases de efecto invernadero, en este caso solo el metano, tanto el entérico más el de deyecciones, en este caso es a nivel de Europa, la Unión Europea y Turquía. Bueno, he puesto Europa por separado y tal, pues la Unión Europea, como va cambiando de tamaño, pues eso tampoco nos da mucho idea, a veces si no lo comparamos a nivel europeo en total. Bueno, esto lo he desarrollado un proyecto europeo que se llama ISAGE, ¿vale? Que acabará en 2020, que va sobre innovación y sostenibilidad en sistemas de ovino y de caprino en Europa. ¿Qué ha pasado con las cabras? Ha disminuido bastante desde los años 90 esta emisión de metano, principalmente por número de cabezas. O sea, aquí no se adentra en más detalles si han cambiado las razas o no, sino que no hemos adentrado tanto en ese aspecto. Y en caprino ha bajado bastante, excepto en estos últimos años, que parece que ha subido. No sé si es una burbuja caprina, que lo he oído por ahí en algún sitio también, pero que puede que explote, pero bueno, así es la cuestión. Entonces, pensando un poco en lo que hablaba antes, estamos poniendo el foco en rumiantes como los responsables del cambio climático. Entonces, bueno, he trasladado este tipo de información a lo que he hablado antes, de las métricas. Entonces, la métrica convencional de Global Warming Potential CO2 equivalentes te daría que para toda Europa he hecho la media para cada año y luego lo he puesto para 30 años, los 30 años, ¿no? Entonces, este sería CO2 equivalente de media para todos los años, este sería el CO2 equivalente para estos 30 años del ovino y este para el caprino, que es menos porque son menos, ¿vale? Y utilizando esta nueva métrica, que tiene en cuenta si bajamos o subimos la tasa de emisión de un determinado sector, tenemos una muy diferente imagen. ¿Qué pasa? Es que para el ovino, por ejemplo, se ha producido, el sector de ovino ha contribuido a un enfriamiento, no a un calentamiento de la atmósfera a partir de haber disminuido muchísimo el metano. A ver, no se ha disminuido porque el sector ha querido. Lo ideal sería que se disminuyera porque se han mejorado los sistemas productivos. En eso no hemos entrado, pero cambia bastante. Y bueno, en el caso del caprino ha aumentado su poder de calentamiento, pero ha aumentado muchísimo menos que lo que nos estaría hablando el CO2 equivalente, porque en realidad también la producción en esos 30 años ha disminuido un poco, ¿vale? Entonces, bueno, con esto quiero decir que en realidad hay una visión
La visión alternativa, que es la de contar el tiempo de referencia, el tiempo de vida de los gases de una forma más equilibrada y contando que el metano es muy importante, por ejemplo, en los rumiantes, en el caso de los pequeños rumiantes es súper importante en lo que es la huella, tenemos un cambio de mensaje y es que en realidad no es un gran culpable, sino que hay grandes oportunidades realmente para que la ganadería, en este caso los pequeños rumiantes, pueda tener un papel en la mitigación, pero que sea en positivo, no en negativo, de decir, bueno, es que tiene que ir reaccionando realmente porque están contribuyendo al calentamiento de una forma masiva. Claro, alguien me podría decir, ¿cuál es la visión acertada? Pues bueno, aquí os doy dos visiones, la que es la que tenemos ahora mismo y la alternativa. Pero bueno, que yo creo que era interesante mostrarla. También voy a hablar de metodologías, porque cuando hablamos del 14,5, cuando hablamos del 12, cuando hablamos tomamos los que no sabemos bueno, yo como sé, lo que hay dentro, digo, pues hay muchísima incertidumbre, hay bastante incertidumbre en las metodologías, las asunciones que se toman, y cuando hablamos de números gordos o hacemos comparativas que pueden ser muy sensibles, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? Bueno, en este proyecto también hemos hecho otra comparativa y es que la mayor parte de los estudios hasta ahora, desde el año 2006 me imagino, desde el año 2006 utilizaban las guías del IPCC donde están los factores de emisión para metano, óxido nitroso, todo esto pues para contabilizar estas emisiones, que son las de 2006, pero por ejemplo para pequeños rumiantes eran muy poco específicas. Entonces, bueno, pues se utilizaban valores medios, etcétera. Y bueno, yo ahora mismo he contribuido en la del IPCC 2019, que son las nuevas guías. Esa parte se ha refinado muchísimo para pequeños rumiantes, para, yo qué sé, por ejemplo, para zonas secas, para zonas húmedas. Se ha intentado desagregar un poco, hay muchísima más información. Y bueno, utilizando esta nueva metodología, lo que tenemos es que para estos años tenemos una reducción de un 28% cambiando de metodología. La que realmente afina mucho más para ovino, o sea, es para caprino, reduciríamos casi un 30% las emisiones que se habían estimado en su momento utilizando las guías que ahora mismo están utilizando los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y la mayor parte de los trabajos que hagan análisis de ciclo de vida. Son las guías las que se aceptan, las de IPCC 2006, pero claro, las 2019 que se empezarán a utilizar ahora, pues os voy avisando que van a reducir bastante las emisiones. Con esto un mensaje que quiero dar es que muchas de los factores de emisiones que se utilizan, incluso cuando comparamos intensivo con extensivo, decimos, bueno, como hemos utilizado la misma metodología, estamos haciendo algo justo. Pues yo diría que en este caso demuestra que no, y es que las metodologías y los factores de emisión se han desarrollado en su mayor parte con factores de emisión de determinados lugares, en sistemas intensivos, y claro, los sistemas extensivos o de pastoreo, etcétera, son tan diversos que aún no tenemos la información suficiente para afinar muchísimo, y en la mayor parte de las veces la comparativa, esos factores de emisión vamos a salir peor. Y ahora voy a poner algún ejemplo más, en los cuales sabemos que sale peor de lo que debiera. Bueno, aquí está la publicidad del informe del IPCC, que no ha tenido ninguna repercusión en los medios, porque como era metodológico y no decíamos que íbamos a comer menos carne o íbamos a tal, o iba a venir el apocalipsis, pues no ha tenido ninguna repercusión. Pero también ha salido este año, ¿eh? Bien, pues lo que hablaba antes, otros cambios que hay en estas guías, que son muy importantes, y esto es para el óxido de nitroso, y perdón si me pongo muy técnico para algunos de vosotros, pero yo creo que es información interesante. En fin. Bueno, lo que hablaba antes, estas guías, lo que antes decían, para cualquier cosa, cualquier nitrógeno que aplicaras a nivel de fertilizante, o si era un purín o era un estiércol, había que estimar que un 1% de ese nitrógeno que se aplicaba se emitía como N2O. Con el refinamiento de los factores de emisión del 2019, lo que tenemos, por ejemplo, es que el orgánico, que está aquí, en vez de un 1% sería un 0,6%, o sea, lo que sería el purín y el estiércol, o sea, pasamos del 1 al 0,6%. El sintético, que antes era un 1%, para zonas húmedas también ahora desagrega, porque es muy distinto. Los que trabajamos en esto sabemos que en las zonas húmedas, o sea, el N2O no es como una fábrica. El N2O procede de la desnitrificación, entonces necesita lugares más húmedos para que se produzca. Es un proceso bacteriano que necesita lugares húmedos. Entonces la emisión no puede ser la misma en un lugar de secano que uno de regadío o uno atlántico. Y entonces, bueno, pues vemos que hay una gran diferencia.
Lo mismo para pastoreo, incluso más. Las emisiones, los factores de emisión en pastoreo, que utilizará seguramente el Naya o muchísimos de los eran de un 2% del nitrógeno que se aplicaba en pastoreo, vamos, que tenían de inyección por orina o heces, se tenía que estimar que era por N2O para sistemas que no fueran de pequeños rumiantes, y un 1% para los que fueran de pequeños rumiantes. Y ahora hemos pasado a que es para vacas, por ejemplo, hemos pasado de un 2 a un 0,6% en lugares húmedos o a un 0,2% en lugares secos, ¿vale? Y lo mismo, bueno, en ovino también se ha pasado de un 1% a un 0,3%. Eso va a influir muchísimo ahora si hacemos una recalculación de las emisiones, y sobre todo cuando estamos comparando sistemas, que antes nos decíamos todo es un 1%, pues que no es así. Y eso que no estamos afinando en un sitio determinado, que es ya súper general, pero bueno, esto ya eran cosas que se sabían en la ciencia desde hace tiempo. Algo que no se ha podido incluir es que la tasa de fertilización, ahora cuando digo un 1%, por ejemplo, un 1,6%, es si echas 100 kilos de nitrógeno fertilización, es un 1% siempre. Si echas 200, es un 1%, ¿vale? Pero en realidad no es así. En realidad, cuando echas mucho más de lo que la planta puede absorber, en realidad la tasa de emisión es mayor que la de... No es lineal, lo que quiero decir, y eso se ha visto en numerosos estudios, y eso es algo que tampoco está... Esto no está incorporado porque es muy difícil, sobre todo porque está enfocado a inventarios, estas guías, y total, en los inventarios no vas a saber cuánto se echa de fertilizante, así que bueno, tampoco se ha incidido en esto. Pero esto también va a ser importante para el extensivo, porque esto querría decir que menos densidad ganadera tendrías que tener una tasa de emisión menor de N2O. Bueno, que no voy a poder dar todo, pero bueno, voy hasta donde llegue, yo creo. Bueno, lo que hablaba, por ejemplo, el plan del Reino Unido es que, bueno, pues había que hacer una mejora en la productividad. Una mejora en los sistemas productivos, una de ellas que se ha hecho hasta ahora es el tema de mejora genética en base a la productividad. Este es un ejemplo que muestra lo que son litros de leche, en este caso productividad, litros de leche por vaca. Esto es productividad de leche corregida por proteína y grasa, y esto es la huella de carbono que se ha estimado para diferentes países con diferentes productividades. Bueno, pues para países en desarrollo se ve que sí que hay una relación muy grande, ¿no?, de mejora entre la mejora de lo que sería la productividad y la huella de carbono de esta leche. Que me dicen que no sigue nada, a pesar de que grito mucho. Vale. Y luego, lo que sería la parte que estamos nosotros, pues la verdad es que no se ve tanta diferencia. Y esto nosotros lo hemos visto también en estudios en el País Vasco, en el cual no veíamos tanta diferencia entre litros de leche y huella. Y en un estudio también, un metaanálisis mundial, que nos fijábamos solo en el metano producido por el caprino, y esto lo hicimos en base a información de 60 experimentos metabólicos, en los cuales se estimaba el metano, y en relación a la productividad tampoco había tal relación. Secuestro de carbono, hemos llegado al punto. Yo solo iba a poner una porque he tenido que quitar y fíjate, no me va a dar ni tiempo. El tema es controvertido porque hay bastante incertidumbre en la estimación y hay que ir sistema por sistema, suelo por suelo. Por ejemplo, yo sé que se ha empezado a utilizar en huellas de carbono, y aquí pongo una que desarrolló, que estaba involucrado Naker, y que yo creo que también Intia estaba involucrado, y la cual era para 12 granjas, hacían la huella de carbono convencional, ¿vale?, emisiones netas, y luego incorporaban a través de diferentes metodologías, esta es una, el potencial secuestro de carbono, y bueno, lo que salía es que aquellas explotaciones que tenían más base territorial, sobre todo estas yo creo que eran del Hacha, estas eran más de Asaf, creo, pues tenían una mayor posibilidad de secuestro de carbono a partir de esa estimación. No sé si voy a tener mucho más tiempo, yo creo que no. Entonces, bueno, mira, tenía cosas para disminuir, si el disminuir el pastoreo era interesante o no. Bueno. Eso lo vais a tener en las... No, quería dar promoción, de hecho, a un curso que estoy coorganizando del IAMF, que fue el año pasado alguien del INTIA, que también está enfocado también a técnicos, que es sobre cuantificación de gases de efecto invernadero en sistemas ganaderos, un curso de una semana, muy interesante, se dará en el 2020, y bueno, que estéis atentos porque está bastante bien. Y bueno, poner alguna foto también, aprovecho del equipo, ¿vale? Y de alguna persona por aquí también, que coincidimos en proyectos, ¿vale?